Esto ocurre hace unos 45 años más o menos. Yo estoy en la selva haciendo la medicatura rural, porque allí donde en nuestro país es obligatoria, y después de muchos meses decido regresar a la ciudad. En un día lluvioso, lo recuerdo, nos reunimos con los amigos, algunos amigos de la facultad, y nos fuimos a comer juntos. Estaba anocheciendo. Llovía intensamente, íbamos por una de esas callecitas que en nuestros países llaman autopistas, nada que ver con una autopista, y de pronto, en medio de la noche, se aparece un cúmulo de arena. Recuerdo que uno de mis compañeros, que estaba estrenando su coche, recién inaugurada también su patente, trató de esquivarlo, giró muy rápidamente. Yo lo recuerdo muy intensamente, como si fuera presente. Eso fue un segundo intenso. En ese momento él corrige, pero al corregir, corrige más de la cuenta y se da de frente con un obstáculo que había. El carro hace un trompo, salta y al saltar da la vuelta y queda en un caño. Estaba lloviendo, el caño estaba crecido, el agua está entrando. De pronto yo me veo no en el cuerpo como un corrientazo, sentí solamente, y estaba encima del coche en una situación de paz, de tranquilidad, de conciencia intensa, que no comenzó en ese momento, comenzó antes, cuando yo ya sabía en esos segundos intensos que iba a ocurrir el accidente, ¿sí? Pero en ese momento yo veo mi cuerpo allá abajo, el agua entrando en el coche, mis dos compañeros que están inconscientes, yo iba atrás, ellos iban adelante, y obviamente esa sensación de plenitud, de claridad, de luminosidad, de paz infinita, como yo nunca había sentido, que confieso, yo no era muy pacífico, yo era un líder estudiantil, yo tenía una visión del mundo de querer cambiar el mundo, el país, a todos los otros. Obviamente el que necesitaba cambio era claramente yo mismo, ¿no? Entonces, de pronto, viéndolos a ellos, yo veo dos niñas pequeñitas. A mí me impresionó, porque obviamente no estaban allí, pero mi percepción es tan vívida y además la urgencia, la necesidad de volver a mi cuerpo, que de pronto me veo de nuevo en el cuerpo. Trato de abrir la ventanilla, no puedo, estar atascada. Recuerdo que di un golpe con mi cabeza increíble, logré salir, el vidrio no sé si estaba medio fracturado ya o fue con la cabeza. El caso es que salí, y no solo salí, sino que fui por mis compañeros que estaban en la parte de adelante. Lo saqué primero al uno que tenía una fractura de fémur y era bien pesadito. Yo siempre he sido pequeñito, pero en ese momento no solo era pequeño, sino que era muy flaco. Yo no sé de dónde saqué fuerza y energía para sacarlo del agua y llevarlo hasta la orilla. Y el otro tenía una fractura de mandíbula, una doble fractura de mandíbula, con hematomas, con los dientes quebrados. Había que hacer un poco de maniobras para que pudiera respirar. Yo en ese momento me abandoné, es como si un automático trabajara en uno, hice todas las maniobras para que él pudiera respirar, salimos a la orilla y en ese momento, como el coche había quedado con las luces todavía encendidas, mirando hacia arriba, hacia la carretera, pasó un carro de la policía. Bueno, para hacer corto el cuento, llegamos a la policlínica. Yo tenía una fractura a nivel del parietal, tenía un hematoma, afortunadamente era un pequeño hematoma todavía, era un tiempo de bárbaras naciones, policlínica, en un país subdesarrollado hace 25 años. Entonces, observación que hay una midriasis, observación, ahí no hay nada que hacer. Y los otros, realmente yo era el más grave de los tres, pero fui quien llegó con ellos a la policlínica haciendo todas las maniobras de cuidados que se hacen en esos momentos. Bueno, ¿qué ocurrió a partir de ese segundo intenso? Yo recuerdo que fui a mi casa y mi casa era otra casa. Veo a mi mamá
con una compasión, con una ternura infinita, recordando todos sus sacrificios. Veo a mis 10 hermanos, porque nosotros somos 11 hermanos y yo siento que son hermanos de la vida, hermanos del alma. Regreso luego a la selva y la selva se ilumina para mí. En ese momento a mí se me acabaron todas las ganas de cambiar el mundo, porque empiezo a percibir un mundo diferente desde adentro. Yo quería hacer un gran hospital, quería hacer acueductos, quería cambiar esa cultura, quería cambiar un poquito la mentalidad, entre comillas, prerracional de los curanderos y de los chamanes, sin saber que el irracional prácticamente era yo cuando pretendía aterrizar como en paracaídas y cambiar esa cultura. Y empecé una cosa maravillosa a disfrutar intensamente. El hospital y el sueño del hospital se cambió por una yegua. La yegua la puse ambulancia y con esa yegua, con medicamentos y vacunas y lo que se necesitara, en las alforjas yo iba por todas las veredas y así se pasaron los 4 años más felices de la vida, en que yo disfruté la paz, no por la selva, porque la disfruté luego en Medellín, la disfruté luego en Europa, sino porque la paz no es algo que viene de afuera, es algo que nace de adentro. Cuando tú te das cuenta en vivo y en directo que es cierto que la muerte no existe, que haya alguien que ve en uno más allá de los ojos, que haya alguien que siente más allá del cuerpo, que haya alguien que mantiene la continuidad de la conciencia. Y para mí la conciencia es la vida y la vida es la continuidad de la conciencia. Así que esa fue la experiencia, sigue siendo una experiencia maravillosa, porque en este momento, por vivencia, por convicción, yo ya no lucho contra la muerte y sé que luchar por la vida es algo muy diferente de luchar contra la muerte, que no vinimos a prolongar los años de la vida, sino a intensificar la vida de nuestros años, y que eso lo podemos hacer hasta el último momento de lo que llamamos la vida en el seno del cuerpo, pero con una convicción, y es que la vida continúa. A partir de ello, he visto a muchos compañeros morirse, mucha gente cercana, muchos de mis pacientes, otros supervivientes extraordinarios pasar a través de la frontera de la muerte y devolverse. Así que yo empecé a reconocer que la vida es como el agua, sí, y que cuando el agua se derrite, digamos, cuando se disuelve este cuerpo, simplemente nos volvemos el agua fluida del amor, y esa agua fluida del amor es lo que le da sentido a la vida, pasión a la vida, alegría a la vida. Bueno, y aquí estoy, digamos, porque para mí claramente la vida se partió en dos, ¿sí? Y lo que cambió no fue obviamente el cuerpo, no cambió mi mamá, no cambió mi familia, no cambió la selva, no cambió mi país y su subdesarrollado y todos los dramas. Cambió mi manera de percibir el mundo, mi manera de vivir en el mundo. ¿Qué es más real que lo que llamamos real? Que es una vivencia, es una experiencia, que no es ilusoria o imaginaria. Es tan real ver tu cuerpo que está allí, inerme, y que tú estás fuera del cuerpo. Es tan real ver los detalles que están alrededor, quienes te acompañaron en el accidente. Es tan real ver aquello que no está allí, porque a mí me ocurrió que, claro, estaba en ese estado. Es un estado, llamémoslo estático, ¿sí? Pero no es un estado ilusorio, ¿sí? Lo sientes, ¿sí? Sientes la paz, la serenidad, tienes la vivencia de la luz, pero simultáneamente te estás viendo, tu cuerpo, tu vehículo. Estás viendo a tus compañeros de viaje que te necesitan. Pero claro, yo tuve una visión, y esa visión es la que vi 2 niñas que yo no conocía, y eran las hijas de uno de los compañeros que estaba allí, herido e inconsciente. Y en ese momento,
una necesidad urgente de regresar al cuerpo, ¿sí? Y es como una corriente eléctrica, ¿sí? Que de pronto toma posesión otra vez de tu cuerpo. Lo recuerdo muy, muy bien. No solo lo recuerdo muy bien, sino que es como si estuviera congelado ese segundo intenso. Recuerdo cuando el coche se elevó, cuando dio la voltereta, cuando cayó al agua, cuando sentí que estábamos encerrados, los vidrios estaban cerrados, la corriente estaba más rauda. Todas esas cosas son tan intensas y mi cuerpo está abajo y los otros están abajo. Yo regreso al cuerpo y recuerdo que yo rompí con mi zona parietal. Rompí el vidrio porque no había manera de abrir, no sé cómo salí, abrí, saqué, claro, yo flaquito, pequeñito, saqué a mis compañeros, no sé cómo hice para hacerlo, hice las maniobras de resucitación, les saqué porque uno de ellos tenía fractura maxilar, tenía restos de hueso, de dientes, no podía respirar. Entonces hice cosas que yo no sé cómo las hice y ahora no sé si es que las sabía hacer, ¿no? O si las sabía hacer bien. De todas maneras nos recogió un carro de la policía, llegamos a la policlínica, afortunadamente llegamos todos vivos y yo también, yo que sentía que era el más fuerte, realmente lo que tenía una fractura de cráneo y tenía un hematoma y tenía ya una anisocoria, una midriasis. Entonces cuando a mí me dicen esto de las experiencias cercanas a la muerte es una ilusión, no. Estoy convencido por vivencia, por experiencia, y yo no soy un creyente, a mí me gusta meter el dedo en la llaga, por vivencia y por experiencia, que esto es totalmente real. Y esto me retrotrajo al momento de nacimiento. Mi madre me cuenta, tú no naciste cianótico, naciste negro, ¿sí? Y muerto, y no respirabas. Y tu padre salió por el médico, obviamente salió por el médico en un barrio, en esas condiciones, hace tantos años, imagínense a 70 años, una comadrona muy buena, pero una complicación obstétrica de estas, y el médico llega alrededor de media hora después. Y mi madre dice, pero es que no respirabas, hijo, estabas negro, ¿sí? Y el médico te levanta así y te da una súper palmada, ¿no? Porque no respirabas. Y de pronto tú gimes un gemido, el gemido de la vida. Claro, la vida es un milagro, yo digo. Esa es una experiencia de muerte que yo no recuerdo, obviamente, pero que mi madre recuerda sorprendida y vívidamente la recuerda hasta que me dice, es un milagro que tú estés vivo, primero. Segundo, es un milagro que pienses, es un milagro que hables, es un milagro que camines. Bueno, la vida es un milagro. Si no lo queremos reconocer en nombre de la ciencia es otra cosa, pero es que la ciencia parte de la experiencia. Y este tipo de experiencias no se inventa. En todo caso, te aseguro que yo no me la he inventado porque mi criterio en la vida ha sido ser científico, ha sido vivir desde la experiencia, ha sido constatarlo y obviamente ha sido la de escuchar a muchas personas que han vivido procesos parecidos y que desafortunadamente no han sido escuchados. Algunos casos han sido tratados como si fueran alucinaciones, como si fueran problemas psiquiátricos, hasta el punto de que ya mucha gente ni quiere hablar porque la van a tratar de loca. Sin embargo, cada vez son más grandes las evidencias de que hay algo más allá del cuerpo. ¿Qué? Bueno, investiguémoslo, por lo menos investiguémoslo.